charla que se titula La actualidad del 24 de marzo, a 45 años del último golpe militar, eh, cuyo orador va a ser Jorge Altamira, compañero del Partido Obrero Tendencia. Así que sin más preámbulos le doy la palabra a Jorge. Luego de su exposición va a haber un momento en el cual se van a compartir las preguntas que sean emitidas durante el vivo por el chat, así que aprovechen ahí a dejar sus preguntas que las vamos a recopilar y se las iremos haciendo a Jorge al finalizar su exposición. Bueno, Jorge, bienvenido, adelante. Buenas noches a todos los que hoy asisten a esta actividad. Una característica del 24 de marzo es que cuando se acerca la fecha del 24 de marzo, empieza a aparecer una consigna, una reflexión sistemática desde las primeras manifestaciones del 24 de marzo, reivindicando la importancia de la memoria. La memoria sería el instrumento que nos permitiría evitar que se reproduzca otro 24 de marzo, que se repita otro 24 de marzo. Memoria, rechazo del olvido. Ahora es claro que este planteo de la memoria y del olvido tiene limitaciones muy profundas. Claramente está vacía de contenido. Por ejemplo, las generaciones posteriores a las que atravesaron aquella experiencia no pueden tener ninguna memoria. No digamos las generaciones recientes, los más jóvenes, ¿qué memoria pueden tener? ¿Qué cosas pueden olvidar o dejar de olvidar? Sin embargo, esto es lo menor del asunto. La única forma de entender un proceso histórico y conservarlo en la conciencia es conocerlo históricamente. Y por lo tanto, estas apelaciones a la memoria juegan, digamos, un papel contrario. Basta que nos indignemos por el 24 de marzo, basta que nos indignemos por los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, y con eso tendríamos una memoria permanente con relación al futuro. Lo único que puede desarrollar una conciencia de lo ocurrido es su comprensión histórica. Y el primer aspecto de la comprensión histórica es que todas las clases sociales capitalistas, todas las entidades empresarias, todos los partidos políticos oficiales, todos apoyaron el golpe del 24 de marzo. Si comienzo esta charla señalando que las fuerzas políticas que hoy están presentes en Argentina, en el campo oficial, me refiero en el campo capitalista, en el campo patronal, fueran todos cómplices del 24 de marzo. Eso no lo van a poder levantar nunca. Ese cargo no lo van a poder levantar nunca. El 5 de febrero de 1976, las entidades empresarias, sin excepción, cuando digo sin excepción es porque también firmaron la Federación Agraria Argentina, las pymes del agro y las pymes de todos lados, estaban desesperadas para que se concrete el golpe, sacaron una solicitada criticando a las Fuerzas Armadas porque estaban demorando el golpe militar. 5 de febrero de 1976, quiere decir que ustedes lo pueden consultar en los diarios. Los patriotas de la Unión Cívica Radical pedían cortarle la cabeza a la guerrilla fabril. Es interesante esto de la guerrilla fabril. Ya no estaban hablando de la lucha armada, porque obviamente nadie en una fábrica puede estar trabajando con una escopeta o con una ametralladora encima. Estaban pidiendo la cabeza de los activistas, de aquellos que eran el elemento protagónico de la clase obrera argentina.
De manera que este fue un golpe que contó con la unanimidad de los partidos, de las entidades empresarias, de la clase capitalista. Inclusive había un secretario general de la CGT, llamado Casildo Herrera, que por esas cosas extrañas de la vida sintetizó muy bien la posición del peronismo de la burocracia sindical, porque se fue a Montevideo y dijo: yo me borro. El peronismo se borró completamente, es decir, dejó el desarrollo del golpe militar. A los que piden memoria, lo primero que quiero advertirles es que lo que deben memorizar es esto: las fuerzas políticas que hoy dominan el escenario político del país fueron todas cómplices del golpe militar. Y el golpe militar no nace en el vacío. Es un proceso político que viene del gobierno anterior. En el año 1974, a raíz de los movimientos obreros en Villa Constitución, en San Nicolás, en Rosario, el gobierno peronista decreta la militarización de lo que llamó la militarización del Paraná, que iba de San Nicolás, donde estaba en aquel momento la fábrica Somisa, hasta el departamento San Lorenzo, que es el cordón industrial de Rosario. Esa militarización adquirió características mucho más brutales en las huelgas de Villa Constitución. El que nombró a Videla como comandante del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas fue el gobierno peronista. El gobierno peronista creó las 3A, que fueron las primeras formas del terrorismo de Estado. De manera que los grupos de tarea del ejército son luego la forma más disciplinada de una operación de crímenes políticos ejecutados por el brazo organizado por el gobierno peronista. El gobierno peronista, en el año 75, ahora creo que fue en octubre del 75, ordena la represión en Tucumán con el decreto de aniquilar la subversión. Es decir, que el primero que plantea una política genocida con referencia a la oposición política en aquel momento, digamos, es el gobierno peronista. Si queremos tener memoria, queremos hacer un balance, queremos realmente entender las cosas para que no vuelvan a ocurrir, en primer lugar tenemos que tener una caracterización histórica completamente precisa. Una de las magnificaciones mayores de la historia argentina es entender que Perón llega al gobierno por una suerte de reclamo popular. Es indudable, la mayoría era peronista y quería que Perón fuera gobierno. Pero Perón no llega al gobierno como parte de este reclamo. Perón llega al gobierno a través de un golpe de Estado, porque el gobierno de Cámpora y Solano Lima, electo el 11 de marzo de 1973, podía haber quedado en funciones, convocado elecciones que luego podían consagrar, como efectivamente consagraron, a Perón como presidente. Las elecciones se hubieran hecho bajo la tutela, bajo el mandato del gobierno electo en 1973. Eso no fue lo que ocurrió. Cámpora y Solano Lima fueron derrocados y en el lugar de ellos subió como presidente un familiar de los López Rega, llamado Lastiri, que ocupaba la posición correspondiente en el Senado. Es decir, que el organizador de las elecciones en que va a triunfar Perón es ya directamente el lópez-reguismo. Y el lópez-reguismo es la fuerza de choque, la que por orden de Perón también va a organizar las AAA. Este es un proceso que hay que entenderlo claramente porque demuestra la intersección
entre el proceso político civil, entre comillas, que encabeza Perón, y el proceso militar que encabeza Videla. Esto no culmina acá. Cuando Perón es consagrado como presidente, derrocan al gobernador de la provincia de Buenos Aires y sube otro derechista que era un dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica de la provincia que pertenecía a la patota sindical, es decir, que pertenecía al sector sindical que iba a organizar grupos armados para luchar contra las corrientes antiburocráticas, clasistas, combativas, incluso que se reclamaban peronistas. Y luego lo que es muy importante para quien quiere tener memoria, pero muy importante, un elemento estratégico clave, es el golpe policial de febrero de 1974 en la provincia de Córdoba. El jefe de policía de la provincia de Córdoba se amotina contra el gobierno electo de Obregón Cano y Atilio López, y una banda policial de 50 personas derroca al gobierno con el apoyo de Perón. Y eso ocurre en Córdoba, que es la cuna del cordobazo, y con todas las organizaciones sindicales intactas, con todas las fuerzas obreras intactas, que sin embargo, a diferencia del cordobazo, en esta ocasión no van a ejercer ninguna defensa y permiten, por lo tanto, una victoria, digamos, contrarrevolucionaria en la provincia que había abierto un periodo revolucionario. ¿Por qué no hay ninguna reacción? Porque en toda la izquierda argentina, digamos en un 90%, en un 10% probablemente no, estaba la convicción de que no había que oponerse a Perón. Que Perón representaba un sentimiento popular, representaba una voluntad popular, y por lo tanto, que no había que hacer ni llamar al movimiento obrero a luchar contra Perón. Y esto fue permitiendo a Perón, a través de una serie de golpes, colocar en el aparato estatal a lo que después va a ser el núcleo de bandidos de la AAA, encabezado por López Rega. Ahora, el mismo Perón no era tan inocente sobre esto, porque él, digamos, dio las directivas. Pero yo lo digo en un sentido más profundo. Cuando Perón llega a la Argentina, en su segundo viaje, lleva dentro, en el avión, lleva como acompañante en el avión, a un personaje que se llama Licio Gelli. Y este hombre, Licio Gelli, era el jefe de una... Ay, ahora no me sale la palabra. Bueno, de un agrupamiento italiano de características fascistas. Y la importancia de Licio Gelli es que es una figura relevante en el retorno de Perón, pero con el tiempo, en Italia, se va a comprobar a través de distintos juicios que Licio Gelli pertenecía a toda una corriente política que, por temor al ascenso del Partido Comunista en Italia, estaba preparando un golpe de Estado en Italia. Es decir, que era una cofradía de tipo internacional. De manera que cuando hablamos del 24 de marzo, si lo desligamos de la experiencia peronista no entendemos nada. Porque además, el programa económico del golpe militar lo inicia el peronismo con lo que se conoció como el Rodrigazo, cuando congela los convenios colectivos de trabajo y declara un tarifazo y una devaluación del orden del 400%. Ese plan no va a triunfar, ese plan va a fracasar, pero ¿por qué va a fracasar? Porque ese plan desata una huelga general. Entonces la huelga general demuestra que es inviable que la política económica que va a desarrollar después del golpe militar pueda transcurrir con un gobierno civil y pueda transcurrir con una clase obrera que no sea ella militarizada, ella derrotada,
ella puesta de rodillas, ella colocada en una posición defensiva. Como hoy nos gobierna de nuevo el kirchnerismo, el peronismo, hay que recordarlo todo esto. Porque reivindican al peronismo y cometen el subterfugio de reivindicar a Perón de 1945. Pero Perón no se murió en 1945, ni en 1950, ni en 1955. ¿No es cierto? Perón murió en 1974. Es decir, es toda una historia política que es absolutamente esencial porque confirma algo que los marxistas siempre señalaron. En defensa de los intereses nacionales de la burguesía, movimientos como el peronista pueden movilizar a la clase obrera, pero en tanto la tengan bajo su batuta. Si esa clase obrera rompe con la tutela de ese movimiento nacionalista y se moviliza en forma independiente, ese movimiento nacionalista es implacable contra la clase obrera. Lo fue el primer gobierno de Perón, en las represiones de huelgas importantes. Pero lo fue definitivamente cuando tiene que enfrentar a un movimiento obrero que viene del periodo de ascenso de Cordobazo, Rosariazo, Rocazo, Tucumanazo, Mendozazo, es decir, de una serie de levantamientos populares. El golpe militar es la culminación de un proceso político tendiente a resolver la mayor crisis que había tenido la burguesía argentina en toda su historia, que es la que provoca el Cordobazo. Y el Cordobazo aparece como un gran movimiento independiente de los trabajadores. Y la primera línea de contención es el planteamiento del retorno de Perón. Algo que era un derecho democrático por el cual habían reclamado los trabajadores y las masas populares durante mucho tiempo, al principio, después de 1955, con grandes movilizaciones, luego no de esa manera, pero el operativo del retorno de Perón, frente al fracaso de los gobiernos militares anteriores para contener el Cordobazo, no solo no lo pudieron contener, sino que fueron los que lo provocaron, ¿no es cierto? El gobierno de Onganía provoca esta sublevación de la clase obrera, contenerlo volviendo a traer al país a un caudillo popular del cual se piensa que su autoridad podría ser suficiente para contener a los trabajadores. Obviamente no ocurrió. Pero nos lleva a una reflexión interesante, que la consigna del retorno de Perón era una consigna reaccionaria. No la consigna, no el derecho de Perón de volver a la Argentina, sino la estrategia política de hacer girar en torno al liderazgo de Perón la solución de los problemas de las masas populares de Argentina. Eso es reaccionario. Y debo decirle a muchos, y si quieren después me preguntan con holgura, nuestra corriente política fue la única que dijo que el retorno de Perón era para liquidar al Cordobazo, es decir, el periodo histórico ese del Cordobazo. Ahora, esta corriente histórica, y lo voy a señalar también como para sumar al conocimiento de ustedes, en 1972 planteó esto porque cuando se formó como corriente político-obrera, ya había llegado a la conclusión de que la proscripción de Perón y el exilio de Perón solo se iban a resolver el día que la burguesía, no pudiendo contener a los trabajadores, se viera obligada a recurrir a Perón. Nuestra corriente se funda sobre esta premisa, no solo sobre esta premisa, pero sobre esta premisa fundamental, porque en Argentina no tener una caracterización y un pronóstico sobre el peronismo es como vivir en otro planeta. Entonces resultaba, digamos, esta cuestión absolutamente fundamental. Por lo tanto, el golpe militar
es la comprensión por parte de las Fuerzas Armadas de que el peronismo había agotado sus posibilidades. Y el agotamiento de esas posibilidades lo dio cuando frente al Rodrigazo las masas populares salieron con una tremenda huelga general. Digo tremenda huelga general porque no fue un paro de 48 horas. Comenzó a principios de junio y terminó a principios de julio. Y comenzó de un modo muy poderoso, porque no fue una huelga general declarada por la CGT, sino que fue iniciada por los trabajadores de Ford en la Panamericana y los trabajadores de la Fiat en los suburbios de Santa Fe Capital, conocido como Sauce Viejo. E inmediatamente después se juntan nuevas fábricas, y se forman grandes coordinadoras que pasan a dirigir desde ahí la huelga general. Esto desata una crisis política y de esa crisis política surge la convicción del ejército de que tiene que proceder no solo un golpe militar para contener a los trabajadores, sino un golpe militar que elimine toda perspectiva de que alguna vez haya un cordobazo en Argentina. Y por lo tanto proceder a una destrucción general de organizaciones sindicales, obreras, desaparición, muerte, tortura de militantes obreros, y al mismo tiempo una reformulación de la economía del país con la pretensión de encontrar una perspectiva económica que le dé sustento a esta política de liquidación de la clase trabajadora. Esta política económica de la dictadura militar va a fracasar a partir de 1981, va a fracasar claramente a partir de 1981. La resistencia de los trabajadores bajo la dictadura militar fue constante desde el año 76. ¿No es cierto? Luz y Fuerza en el 77, los metalúrgicos y los ferroviarios en el 76. Y luego, más adelante, en 1981, el ESMATA, movilizaciones que van a culminar con una de las grandes manifestaciones de la clase obrera argentina, el 30 de marzo de 1982, cuando 50.000 obreros ocupan el centro de Buenos Aires y desarrollan un combate cuerpo a cuerpo con la policía que dura horas. Y es muy importante, 30 de marzo de 1982, porque marzo tiene 31 días, entonces 31, 1 de abril, 2 de abril, 2 de abril, la dictadura trata de escapar de la crisis con la ocupación de Malvinas. Y entonces el desarrollo, digamos que ustedes conocen. Pero esta es la memoria, el conocimiento histórico exacto. Por eso no hay ninguna posibilidad de que los peronistas, los radicales, el Frente de Todos, Juntos para el Cambio, hagan lo que hagan, puedan ser una fuerza progresiva. Naturalmente que las crisis los obliga a oscilar de un lado a otro, usar la demagogia en una coyuntura económica de un año o dos más o menos favorable, hacer algunas concesiones, pero no pueden ser más fuerzas históricas progresivas. En esto consiste la memoria. Para las direcciones de derechos humanos del kirchnerismo, la cuestión de la dictadura militar ha concluido. No importa que, digamos, el 24 vayan a la ESMA o estuvieron el otro día en la ESMA, recuerdan a los desaparecidos, porque consideran que el kirchnerismo en el gobierno es la superación histórica de la posibilidad de una dictadura militar. Se terminó. Entonces, ese problema histórico de nunca más está resuelto. Tenemos con el kirchnerismo el instrumento político, el programa, la perspectiva que hace que eso nunca más vaya a ocurrir. Pero acá no se trata de lo que vaya o no a ocurrir con respecto al pasado. Digamos, el tema es más profundo y en qué consistiría la actualidad.
La actualidad es que, si ustedes miran América Latina, lo que ha abundado en el último tiempo ha sido en golpes. El golpe de Estado en Bolivia a finales de 2019 fue un golpe militar. La comandancia del ejército fue y le dijo a Evo Morales, te las pica de acá. Pero el golpe militar más profundo y más agudo es el que llevó a Bolsonaro al gobierno. Porque fue todo un operativo de derrocamiento por medio de una votación parlamentaria ordenada por el ejército de Dilma Rousseff, proscripciones políticas, etc. Hoy hay 2.000 oficiales de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Bolsonaro. El gobierno de Bolsonaro, desde el punto de vista del número de sus funcionarios, es un gobierno militar. Cuando se hizo, esto lo señalo como un hecho, como una anécdota, pero de una relevancia descomunal. Cuando se tuvo que reunir el Supremo Tribunal, el Tribunal Superior de Brasil para condenar en segunda instancia a Lula, el resultado era incierto según la prensa. Podía ocurrir que lo absolvieran. Entonces, en la mañana de ese día, el comandante del jefe del ejército, que se llamaba en ese momento Vilas Boas, tuiteó de que tuvieran cuidado con lo que iban a hacer, de que el ejército no iba a tolerar que se afectara la lucha contra la corrupción. Entonces al final condenan a Lula por la diferencia de un voto. Pero en la izquierda argentina se sostiene que no hubo un golpe de Estado en Brasil, sino que fue una maniobra parlamentaria, un golpe parlamentario. Quiero decirle que la palabra golpe parlamentario es un oxímoron o una contradicción en términos. Se supone que las decisiones del Parlamento no pueden ser golpistas, porque finalmente, desde el punto de vista constitucional, el Parlamento representa la voluntad popular y puede enjuiciar a los gobernantes. Solo entendiendo la situación política concreta se da este fenómeno. Bueno, lo mismo con Zelaya, el golpe militar. Los militares echaron a Zelaya en Honduras, fue el primer golpe. El golpe contra Lugo. Y si miramos en general América Latina ha entrado en un periodo de unas convulsiones brutales, porque la pandemia aceleró todo el problema de empobrecimiento, ajuste y miseria del capitalismo anterior a la pandemia. Los capitalistas aprovecharon inescrupulosamente esta pandemia para provocar realmente un derrumbe en las condiciones laborales, sociales, en la perspectiva de poder introducir lo que la dictadura militar no pudo introducir. Miren, les voy a comentar esto. Probablemente muchos de ustedes no sepan, a pesar de que no tienen que tener memoria porque está ocurriendo ahora, que el año pasado fueron prohibidas las elecciones sindicales por la pandemia. Bueno, este año también. 2 años sin elecciones sindicales. Pero sin elecciones tampoco en los lugares de trabajo. Cuando la dictadura militar quiso hacer algo parecido, convocó un plebiscito. Este es un hecho que pocos recuerdan de la dictadura militar. Un plebiscito donde todos los trabajadores tenían que votar si querían mantenerse afiliados a los sindicatos o no, bajo la bota militar. Y muchos trabajadores no querían estar en el sindicato, porque la burocracia les comía todo y no servía a los militares, era incapaz de esto, el sindicato estaba intervenido, etcétera, etcétera. Bueno, miren, no ganó la posición de me quiero quedar en el sindicato por el 100%. No salió 100-0, pero salió más o menos 95-5. En plena dictadura militar no se pudo imponer una suerte de vaciamiento sindical que ahora Fernández y compañía, sin que Patricia Bullrich diga nada, está vaciando los sindicatos
porque están integrados al Estado, al programa del FMI, a convenios a la baja, pero encima además violentando hasta la democracia formal. Cualquier observador internacional respecto a América Latina empieza, cualquiera, me refiero de cierta jerarquía en sus conocimientos, empieza a señalar una tendencia a la guerra civil. Ahora mismo en Bolivia, la orden de detener a Áñez y eventualmente juzgar a los militares que dieron un golpe, está desatando un conflicto de gran envergadura que vuelve a oponer a Santa Cruz con el altiplano, que ya en su momento provocó un esbozo de guerra civil en Bolivia en el año 2006 o 2007. La rebelión popular en Chile y la reacción de los carabineros, la represión, la matanza, las detenciones en masa. Es decir, la crisis capitalista engendra esta polarización en donde la clase capitalista lucha por un problema de vida o muerte por someter al mundo del trabajo. Y el mundo del trabajo se va a defender. Entonces, si nosotros queremos ver cuál es la actualidad del golpe militar de 1976, tenemos que decir claramente, los mismos partidos que apoyaron ese golpe van a estar del lado del ataque al movimiento obrero, y como lo están en el desarrollo de toda esta crisis. Y fundamentalmente el problema de Brasil. Echen un ojo al Brasil, porque Bolsonaro está desarrollando una política de guerra civil. Bolsonaro ahora, en medio del peor momento de la pandemia en Brasil, está llamando a todo el mundo a no cuidarse, a ir a trabajar, a abrir las escuelas. Está rechazando todas las cuarentenas parciales de los estados. Dice, lo importante es la actividad económica, no importa morirse de COVID, lo dijo textualmente. Lo importante es no morirse de hambre por la economía. En Brasil la gente se muere de hambre por la economía antes de la pandemia. Lo que él está preocupado ahora es por las ganancias de los capitalistas. Otra cosa fundamental. En Brasil hay milicias armadas en Río de Janeiro. En su mayor parte dirigidas por esta camarilla de Bolsonaro. Son una suerte de 3A en Río de Janeiro. Todavía no estamos en el golpe militar, pero los militares que están en el gobierno de Bolsonaro saben y conocen perfectamente esta situación. De manera que entre las alternativas de la actual situación política se presenta conflictos de clase de gran agudeza. Y entonces la enseñanza de marzo de 1976 se aplica más que nunca. La clase obrera no debe confiar en ninguna de las fuerzas que sostienen a los golpistas. En última instancia, en el momento final, en su preparación. Porque los une el mantener esta sociedad. La clase obrera se tiene que organizar en forma independiente y tiene que luchar por su propio gobierno. Esta es la gran enseñanza. Y la derrota de los militares no vino de los espíritus democráticos de la pequeña burguesía de Vicente López. Vino de incesantes luchas obreras durante la dictadura y sobre el final gigantescas movilizaciones. Esto fue lo que doblegó a la dictadura. Es decir, que la clase obrera es la que puede anotarse para sí la recuperación de la democracia. Pero la recuperación de la democracia fue devolverle al gobierno a los partidos que habían apoyado el golpe militar, que habían dicho que hay que liquidar la guerrilla fabril. Así, en esta forma descarnada, es como desde el Partido Obrero Tendencia, siguiendo una línea histórica que es la nuestra, caracterizamos lo ocurrido el 24 de marzo de 1976 y la actualidad. En esta actualidad, todos los problemas graves de las masas
son fundamentalmente el producto de toda la descomposición del capitalismo, la pobreza, el hambre, pero también la opresión de la mujer. Naturalmente que la opresión de la mujer es histórica, pero se agrava al extremo cuando destruye los precarios lazos familiares como consecuencia de la desocupación masiva, como consecuencia de la falta de horizontes. Y ahí el instinto del golpeador, o mejor dicho, el instinto de golpear al más débil, aparece en toda su crudeza. Entonces, queremos luchar realmente contra los femicidios, tenemos que luchar contra el capitalismo. Una vez que luchemos contra el capitalismo, va a seguir habiendo machismo. Pero daremos cuenta de ese machismo porque viviremos en una sociedad con otra perspectiva, tanto para el hombre como para la mujer. No solo está el femicidio, está también el maltrato de los niños. Enorme, lo acabamos de ver en un caso reciente. Pero estos niños están maltratados por el capitalismo, viven en la calle. Y nunca se han preocupado por eso. Ahora, ante un hecho conmocionante de una desaparición, todas las figuras represivas aparecieron en la televisión. De manera que la actualidad del 24 de marzo está presente porque la Argentina no resolvió el problema de la dictadura. Déjenme decir algo que me olvidé sobre el final, pero lo tengo que decir porque tiene actualidad. La Corte, el Poder Judicial, este que reclama independencia y todo lo demás, juró por el estatuto del proceso de organización nacional que estableció la dictadura, que suspendió la Constitución. Entonces, un Poder Judicial que se sometió a la dictadura viene a reclamar y puede reclamar para sí, o los políticos pueden reclamar para él, o quien sea puede reclamar para él independencia. Es una fantasía loca, es una mentira abusiva. Es completamente la gente que tiene 60, 70 años debe haber ingresado al Poder Judicial cuando se sometieron a la dictadura militar. Uno de los que se sometió a la dictadura militar es Eugenio Zaffaroni, que ahora aparece como el justiciero de los jueces. Entonces los problemas, una nación sigue teniendo los viejos problemas, como una persona sigue teniendo problemas anteriores cuando no los resolvió. Y la solución de los problemas que la contrarrevolución genocida intentó hacer en 1976, solo puede llevarlo a buen término una revolución obrera y una revolución socialista. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Jorge por tu exposición. Te quiero contar que, bueno, que hay más de 500 personas viendo esta charla, que hay muchos compañeros y compañeras que nos saludan de todos lados y han dejado algunas preguntas en el chat que voy a pasar a leerte. No sé si preferís, Jorge, que las vaya leyendo de a una, que te las lea, vos las vas a ir contestando. ¿Qué Bueno, te acá, parece por mejor? ejemplo, acabo de recibir algo de uno que nos estaba escuchando, Ujú. que me dice que la organización esa italiana que intentó derrocar la democracia en Italia era la logia P2, P2, sí. P2. Sí, Así que lleno el vacío ese con la ayuda de este asistente a la charla. bien. Bueno, muy bien. Te paso a hacer una de las preguntas de los espectadores que están aquí. Ernesto, bueno, justamente a raíz de tu última intervención, pregunta, Ernesto, si quedan leyes hoy vigentes de la última dictadura militar. Eh, Indudablemente,
indudablemente. Quiero decir, no puedo decir cuáles quedan o no quedan, pero ustedes habrán visto varias veces, por ejemplo, creo que la ley de entidades financieras que rige en la Argentina, para dar un ejemplo, sigue siendo la que dictó Martínez de Oz. Pero el punto es muy interesante por lo siguiente. Cuando asume un gobierno constitucional, luego de una dictadura militar, la naturaleza democrática de ese gobierno se verifica si anula la totalidad de la legislación de la dictadura y echa de sus cargos a todos los que colaboraron con ella. ¿Por qué? Porque si yo voy a seguir gobernando con la ley de la dictadura, el régimen constitucional que se establece es un régimen híbrido, es democrático dictatorial. En su momento, Massaguir, el 60% de la legislación de este país era de la época de la dictadura militar. Y agrego, no quiero fatigar, pero agrego que en mi opinión, uno de los legados de la dictadura militar que fue recogido por los partidos patronales son los decretos de necesidad de urgencia. Porque finalmente la dictadura militar, ¿cómo gobernaba? Con decreto ley. El decreto era ley. Y un decreto de necesidad de urgencia es un decreto ley. Es cierto que lo puede derogar el Congreso, pero no lo hace nunca. Pero lo más grave es que hay decretos de leyes que no se pueden derogar nunca. Porque una vez que entra en efecto ese decreto, tiene consecuencias prácticas que después no se pueden volver atrás. Entonces queda como abstracto que una ley anule el decreto. Una ley del Congreso anula el decreto. ¿Está claro? Ese decreto de necesidad de urgencia es incorporado en la Constitución argentina bastante después de que cayera la dictadura, 12 años después, en una convención constituyente, pero que muestra que gobernar por decreto, como lo hacía la dictadura, era una necesidad gubernamental de la burguesía. No era privativa de los militares. Era una necesidad del régimen político que finalmente se infiltra de esta manera. ¿Quién inventa los decretos de necesidad de urgencia, por otro lado? No es en Argentina, sino en Brasil. Y lo inventa la dictadura militar de Brasil. Que la dictadura nunca derogó el Parlamento en Brasil. Pero los partidos y los políticos que podían estar en ese Parlamento tenían que contar con el aval de la dictadura. Entonces, frente a ese Parlamento, elaboró estos decretos que, si no eran rechazados, tenían la completa vigencia de leyes. Por lo tanto, la Constitución argentina de los demócratas de Alfonsín y compañía incorporan un instrumento de la dictadura militar brasileña y hasta cierto punto un instrumento de la dictadura militar del 76. Bien. En otra de las preguntas, Jorge, es en relación a la derrota de Malvinas y qué lugar le da la derrota de Malvinas, perdón, en la caída de la dictadura. Es una de las preguntas. Es muy difícil que un gobierno sobreviva a la derrota en una guerra. Es muy difícil. Pero el gobierno que va a ocupar Malvinas es un gobierno políticamente derrotado. Y por lo tanto se lanza una aventura. Porque la ocupación de Malvinas es una apuesta de que los norteamericanos iban a premiar a la dictadura por la colaboración que los grupos de tarea de la dictadura le dieron a Estados Unidos en la guerra civil en Nicaragua, integrando los contras, los contrarios a la revolución sandinista. Y entonces dijeron, bueno, este me va. Y además calculando que Estados Unidos preferiría
una asociación argentina-norteamericana en Malvinas a dejarle Malvinas a los ingleses. Bueno, se equivocaron, porque el sacrificio de una ruptura entre Estados Unidos e Inglaterra era para Estados Unidos infinitamente más costoso. ¿No es cierto? También quisieron aprovechar una circunstancia que demuestra el espíritu aventurero. Debido a la crisis en Inglaterra, la flota británica estaba en estado de desmantelamiento. Entonces probablemente la Junta Militar pensó que no estarían en condiciones de represaliar a la Argentina. Pero la Thatcher, contra la opinión de casi todos, la mayoría de sus ministros, decidió reagrupar a toda la flota que estaba dispersa en Londres y mandarla a Malvinas. ¿Pero por qué los ministros estaban en contra? Porque consideraban que no podían sostener económicamente este restablecimiento del poder de la flota británica. Como ustedes ven, había muchos elementos polémicos en juego, pero fundamentalmente fue la respuesta a este hecho, una insurgencia obrera y la comprobación de que Argentina no tenía más remedio que entrar en default. Es interesante esto, porque hasta la dictadura militar cayó por no poder pagar la deuda externa. Entonces después, bueno, si alguien me lo pregunta, entramos en eso, no quiero hacerlo para no alargar. Cavallo va a aprovechar los últimos momentos de la dictadura para transferir la totalidad de la deuda privada externa al Estado argentino. Bien, en otra de las preguntas, sí, hay dos que me parece que las podemos, digamos, enlazar. Es, por un lado, ¿cuál fue la posición del resto de la izquierda argentina antes del golpe del 76? Y otro de los espectadores pregunta acerca si nos podés contar de los desaparecidos de política obrera. Miren, el tema de la izquierda, especialmente para la generación actual, hay que decirle que en aquella época la izquierda era mayoritariamente el Partido Comunista. Porque en 1976 todavía estaba la Unión Soviética, la burocracia, etc. Y el Partido Comunista, desde el derrocamiento de Onganía y la llegada al gobierno de Lanusse, lanza la consigna a favor de un gobierno cívico-militar. Por lo tanto, es una corriente golpista. ¿Me explico? Luego va a apoyar a Videla con el argumento de que si no es Videla, los otros militares que están al lado de Videla serían como Pinochet, que Pinochet es peor que Videla. Pero desde el punto de vista internacional, la burocracia rusa quería cuidar la relación con Argentina porque dependía en aquella época, algo que ahora exactamente no ocurre, dependía del trigo argentino. Y si Argentina no le vendía trigo argentino, Rusia se veía en figurillas porque Estados Unidos usaba el bloqueo del trigo en su disputa con ellos. Estados Unidos exportaba trigo. Entonces, cuando Estados Unidos, por ejemplo, en el año 77, le bloqueó la venta de trigo a Rusia, la dictadura militar apoyó la venta del trigo argentino a Rusia. Y entonces tenemos el fenómeno que en aquel momento nadie entendía, pero era perfectamente claro. La oligarquía argentina colocaba el trigo a un muy buen precio
y los rusos compraban el trigo, entonces había un acuerdo, digamos, con la dictadura militar. Este acuerdo llegó a Cuba también, porque el gobierno de Fidel Castro, en las organizaciones de derechos humanos de las Naciones Unidas, votaba en contra de las condenas argentinas por violación de los derechos humanos. Es decir, que había un bloque del lado ruso y de acá del Partido Comunista. El Partido Comunista, como consecuencia de esta política, no solo después caería en una crisis descomunal, porque su reputación quedó por el suelo, sino que lo que más doloroso es que perdió muchos militantes, porque tenían la orden de seguir actuando como partidos legales, porque el Partido Comunista no fue proscripto. El Partido Comunista fue suspendido con los demás partidos políticos. Sus actividades fueron suspendidas. Por lo tanto, pertenecer al Partido Comunista, en teoría, no debía ser motivo de represión. Los que fueron totalmente ilegalizados hay un decreto especial, Montoneros, JP, ERP, PRT, PST, Política Obrera. Yo escuché por radio el decreto que nos ilegalizaba a nosotros a las 8 de la mañana del 24 de marzo de 1976, mientras me afeitaba en un domicilio que nadie conocía. Esto nos lleva al otro punto. Sobre el resto de la izquierda, el debate es más complejo, quiero dejarlo afuera. Pero lo que no quiero dejar afuera, porque entre otras cosas no podría responder al compañero que sigue en la pregunta, es la siguiente. Nosotros comenzamos una lucha contra el golpe militar desde agosto de 1975. Abajo el golpe. Y abajo el golpe la única corriente que lo plantea éramos nosotros. Las demás corrientes, hasta el nombramiento de Videla, denunciaban el golpe, denunciaban un golpe y defendían al gobierno peronista. Con el nombramiento de Videla dejan de denunciar el golpe. Y nosotros que decíamos que no había golpe antes, a partir de agosto del 75 decimos ahora sí hay golpe. A medida que la situación se fue agravando, hicimos un congreso clandestino en noviembre, a final de noviembre del 75, decidimos organizar nuestra clandestinidad. Con bastante antelación. Y en el caso de algunos compañeros, su salida del país. ¿Qué compañeros? Aquellos que habían tenido una participación personal muy directa en la huelga de Villa Constitución. Y entonces hicimos un trabajo metódico. Voy a defender a muerte esta prudencia, porque esto nos evitó la desaparición de muchos compañeros. De manera que, por ejemplo, tomemos un ejemplo concreto. Una cosa que ustedes tienen que saber. ¿Qué pasó el 24 de marzo de 1976 concretamente? Bueno, la Junta Militar toma el gobierno, dice que controla las operaciones en el país, el Automóvil Club Argentino pone todos sus servicios de comunicaciones también para... Y en Argentina, en las fábricas más importantes, se declara una huelga general. Yo creo que esto no lo saben ustedes. Entonces, en las comisiones, en las fábricas que teníamos comisiones internas nosotros, la instrucción a nuestros delegados era que se declarara la huelga general el 24 de marzo en repudio al golpe, pero al mismo tiempo se avisara a los compañeros que ellos abandonaban la comisión interna y pasaban a la clandestinidad.
Y eso ocurrió en distintas fábricas de distintas maneras. Los que tenían menos convicción sobre el carácter del golpe dejaron a sus activistas en las fábricas. Y ellos fueron secuestrados y muchos asesinados, la mayoría. Luego, en el curso de la dictadura, empezaron a tener arrestos y desapariciones muchos compañeros nuestros. Quiero citar el caso de alguien que no fue muerto por la dictadura, pero que fue el de Pablo Riesnik, que secuestrado en mayo, fines de mayo de 1977, pasó por todos los campos de concentración, fue brutalmente torturado, y para la anécdota, para el registro, para tantos jóvenes que hoy están escuchándonos y no lo saben, un día a las 4 de la mañana lo tiraron descampado. En un momento determinado se levanta y ve un colectivo y sube en un estado deplorable. Y en la primera fila del colectivo hay un compañero del partido nuestro que estaba yendo a la fábrica. En la época cercana al golpe, he secuestrado a un compañero nuestro muy importante que de la fábrica Volkswagen, y que protagoniza todo un hecho porque a fuerza de tortura lo obligan a llamar a otras personas para meterlas, para encarcelarlas, y él lo llama solo para avisarles que está detenido y torturado, y le salva la vida a todos esos compañeros. No puedo hacer ahora, imagínense, en este lapso un registro de cada uno, pero probablemente haya un artículo, porque vi un artículo relatando la biografía de los compañeros desaparecidos de política obrera bajo la dictadura militar. En los juicios de la ESMA, eso apareció muy claramente, y en su momento en Prensa Obrera difundimos ampliamente los resultados del juicio de la ESMA. Bueno, Jorge, muchísimas preguntas, ¿sí? que aparecen en el chat de este vivo. Antes de hacerte otra, quería invitar a los espectadores, a los que están aquí presentes, a que ingresen a la página de Política Obrera, www.politicaobrera.com, para poder leer nuestras notas, y también comentarles que ya se pueden hacer comentarios en las notas del sitio, así que pueden dejarnos su opinión. Otra de las preguntas que estaban en el chat es una de Licha López. Dice: Jorge, una vez habías explicado la consigna del nunca más. ¿Puede ser que habías dicho que era algo reaccionario? Pregunta Licha. No. Ni tampoco lo de la memoria. No, hay que tener cuidado. Reaccionario es una cosa definida, es un ataque directo. Es también algo que objetivamente va contra el desarrollo de la historia. No, nunca más no. Lo que ocurre es que nunca más es manipulador. ¿Quién va a decirnos? Es decir, a fuerza de decirnos nunca más, no entiendo. La palabra nunca más no enseña a nadie a luchar contra una dictadura. No enseña a nadie a luchar contra un golpe. Yo le pregunto lo siguiente. Ahí en Brasil hubo toda una cadena de golpes. Los brasileños también dicen nunca más. Ahora, sin embargo, a Lula y al PT, la consigna de nunca más no le sirvió para declarar una huelga general contra el golpe de Dilma Rousseff. Si vos querés que nunca más vuelvan los militares, enchufarles una huelga general en defensa del gobierno constitucional. No te estoy hablando de una huelga general para la toma del poder, pero en defensa del gobierno constitucional.
porque es un operativo militar el derrocamiento de esta mujer. Sin el concurso del ejército brasileño nadie da un golpe. Es decir, que a fuerza de repetir sí, nunca más, me prometo a mí mismo, las personas que se prometen a sí mismas no volver a hacer no sé qué, lo hacen siempre. Porque no se trata de prometerse a uno mismo. Se trata de entender por qué actuaron de una manera que juzgan equivocada. Por eso está esa frase del filósofo Spinoza, que decía, ni reír ni llorar, comprender. La consigna nunca más no ayuda a nadie a comprender nada. Por eso la levantaron muchos que hoy están Juntos por el Cambio, como Fernanda Mejide. Nunca más, nunca más, nunca más. Vos gritás nunca más y entonces aparecés como un demócrata transparente. Mentira. Mentira. Después te haces macrista. Entonces no entendiste nada. Por eso digo, yo me doy cuenta que es relativamente ingrato la tarea de desenmascarar, tengamos memoria, nunca más y todo lo demás. Pero opongo a la abstracción de la memoria el conocimiento histórico y los conflictos de clase que ese conocimiento histórico pone de manifiesto. Porque de ese modo entendemos cómo luchar victoriosamente. Este es el punto central. El golpe militar, vamos a tomarlo de otra manera de nuevo, ya que me toca este tema nunca más. El golpe militar está bien, el político obrera, abajo el golpe, y nadie decía abajo el golpe, fenómeno. Pero un día de diciembre, un brigadier de la Fuerza Aérea de un golpe, en diciembre del 75. Ya está. Quiere decir que se viene un golpe. ¿Por qué no le sirvió eso a los que vivían en aquel momento para luchar contra el golpe? Si ya lo tenían delante de los ojos. Porque sus intereses sociales eran golpistas. Y aunque digan ahora de nuevo nunca más, si los intereses sociales son golpistas, lo mismo. Miren, se la voy a hacer cortita con un dato. Estamos en una pandemia terrible. La gente en los barrios se caga de hambre, pero el ministro de Defensa, Agustín Rossi, destinó una partida de reequipamiento militar en el año 2020. ¿Para qué será? No será para pelear contra el ejército brasileño, ni combatir contra el ejército de Xi Jinping por los buques chinos en la plataforma marítima. Lo nombraron a Milani, nunca más. Y lo nombraron a Milani. Ustedes ven, yo quiero advertir, nuestra corriente advierte, compañeros, en esta lucha, en la lucha política, es fundamental la seriedad. Y es fundamental evitar el macaneo. ¿No es cierto? Esto es fundamental. Entonces, hoy, que se produce un nuevo aniversario del golpe militar, nuevamente volvemos a explicar las fuerzas sociales y la dinámica política que lleva ese golpe, que los compromete a todos para siempre. Para siempre, para siempre. Acá murió un muchacho, bueno, ya no es más un muchacho, murió, ¿cómo se llamaba? Era presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, que pasó a llamarse Federación Universitaria por la Liberación Nacional. Dante Gullo, ¿no es cierto? Más o menos éramos de la misma generación. Yo me encontré varias veces con él, él defendía a Perón. Digo, pero vos sabés que Perón mató a todos tus compañeros. Entonces la cosa es la siguiente, como era negocio hacerse peronista de nuevo, con el kirchnerismo, etc., saltémonos que Perón mató las AAA y a muchos compañeros nuestros, de nuestra corriente, las AAA. ¿Y dónde está la memoria? Tiene una memoria bárbara, él sabe que pasó eso. Bueno,
Dante Gullo lamentablemente murió, pero como nos conocíamos, tuvimos esta conversación, además porque él tenía un local justicialista cerca de mi departamento. Entonces me encontraba con él con alguna frecuencia. ¿Y dónde está la memoria? Disculpen que insista en esta cuestión, pero me interesa por sobre todo invitarlos al conocimiento histórico real de las cosas y a tomar partido en esta lucha por los intereses históricos de la clase obrera y a que se incorporen a nuestra tendencia, que defiende en el campo de los partidos de izquierda la democracia política entre nosotros. Jorge, vamos a hacer un par de preguntas más, ¿sí? Una de ellas es, ¿por qué el movimiento obrero argentino fue tan particular durante el periodo del Cordobazo hasta el final de la dictadura, a diferencia de otros movimientos obreros en otros países, ¿no? Si crees que el movimiento obrero argentino se ha destacado por su combatibilidad. No, no pienso que nos distinga. Lo que nos distingue son características históricas propias, pero no nos distingue de otros países. Por ejemplo, en 1979 comenzó un gran levantamiento obrero en Brasil. Eso va a permitir que Lula se ponga, que no estuvo en esa situación, llegó más tarde, acompañó para colocarse, digamos, para capitalizar ese movimiento. Eso permitió que el 1 de mayo de 1980, para celebrar el 1 de mayo, que estaba prohibido, en Brasil estaba prohibido celebrar el 1 de mayo, Lula convocó a celebrarlo y asistieron 1.000.000 de obreros. Y se hizo un acto ante 1.000.000 de obreros con helicópteros militares volando. Viva la clase obrera brasileña. Una vez la burocracia del Sindicato Metalúrgico de San Pablo, no del Estado de San Pablo, de la ciudad de San Pablo, convocó una asamblea en ese periodo, en la sede de su sindicato, donde con suerte entraban 400 personas. Concurrieron 40.000. Las calles desbordaban a varios kilómetros de la sede sindical. Fueron grandes luchas obreras. Otra, la clase obrera chilena, en víspera del golpe de Pinochet, organizó coordinadoras y empezó a formar piquetes armados. Fue la única que advirtió que Pinochet era un criminal, que se venía una criminalada. Mientras que nuestros ilustres izquierdistas de la Unidad Popular, el Partido Comunista y el Partido Socialista, confiaban en la historia democrática de los militares. Miren, la historia democrática de los militares chilenos es tan mentira, que esta Plaza de la Dignidad, que se llama, ¿cómo se llama el militar que está ahí en el monumento? Ay, no me acuerdo. Bueno, este militar, participó en la guerra contra Bolivia. Recontra reaccionario. El odio, miren, esto no fue en 1976, fue en 1890. El odio era tan grande que acaban de sacar el monumento a este general con la rebelión popular. La clase obrera chilena ha sido muy combativa. ¿Y la clase obrera boliviana? La clase obrera boliviana en 1971, se cumple este año 50 años, espero que alguien de política obrera escriba sobre esto, formó la Asamblea Popular, una suerte de soviet boliviano, en medio de una crisis política tremenda y grandes movilizaciones. O la Revolución Boliviana de 1952, en donde
En 24 horas los mineros bolivianos destruyeron el ejército, a fuerza de dinamitazos. No, nosotros todavía tenemos mucho camino para recorrer para alcanzar momentos culminantes de las clases obreras de otros países. Lo que sí yo he observado es que los obreros de cada país piensan que los obreros del país vecino es más combativo que ellos. Eso me ha pasado siempre que he tenido oportunidad de tomar contacto. Por ejemplo, en Brasil en particular, los obreros de Brasil me decían, nosotros los brasileños somos cobardes. Si fuéramos como ustedes, bueno, mentira total. ¿No es cierto? Es decir, los trabajadores se reprochan los límites que sienten que tienen y que no saben cómo superar. Y esta comprensión histórica debe servir para que lo comprendan. Sobre esto era la pregunta, ¿no? Sobre las clases obreras. Muy bien. Bien, Jorge, ¿cómo crees que relacionarías el 24 de marzo en relación al gatillo fácil y la vigencia de la lucha contra la impunidad? Bueno, ahí tienen. Esto demuestra la actualidad del 24 de marzo. Yo señalé los femicidios y todo porque es un tema fuerte, muy fuerte, que no podemos dejar pasar, pero el gatillo fácil en todas las cosas que he escrito o cuando tengo que hablar lo destaco. El gatillo fácil es una herencia de la dictadura de este jefe de policía Camps, Echecolás y todo lo demás. Entonces ustedes ven, alguien me preguntaba sobre la vigencia de la legislación de la dictadura bajo el régimen democrático. Nosotros tenemos algo peor que la legislación. Nosotros tenemos la impunidad policial que asesina. El otro día, tres muchachos jóvenes fueron asesinados y después dicen que no. Y son todos liberados. Raramente se condena a alguien por gatillo fácil. Y esto es no es una reminiscencia, cuidado con eso, entramos en la memoria de nuevo. Ah, no, quedó un rastro genético de la dictadura. No, esto es una política. La policía es muy consciente de que tiene un conflicto con las clases populares. Y que en ese conflicto, el asesinato de sectores populares figura entre las salidas. Eso es claramente de esa manera. Y va creciendo. Por eso tanta campaña sobre el tema de la inseguridad. Es una forma de querer absolver a la policía del gatillo fácil. Ahora, la policía del gatillo fácil ha crecido bajo el kirchnerismo. De manera que el kirchnerismo no es el saldo histórico final de la dictadura, es decir, el ajuste de cuenta final. Ya está. Hemos entrado en una nueva etapa de la historia. Se bajaron los retratos. No, no, no. El gatillo fácil es gravísimo, porque el gatillo fácil va a ser un método de guerra civil en el futuro. Hoy es contra sectores populares y vamos a tenerlo. Por eso voy a decir algo imprudente. Nosotros luchamos por la libertad de Luis Delía, por el asalto a la comisaría de La Boca, porque ya luchábamos por eso cuando lo asaltó, debido a la complicidad de la comisaría de La Boca con el asesinato de un activista popular. Y entonces hubo una reacción y asaltaron la comisaría, no la querían tomar, sino que era un repudio. Bueno, Luis Delía es un adversario político nuestro, pero en este caso, en este hecho, ya he participado en manifestaciones, ya no me acuerdo, el 2000, bueno, no me acuerdo, hace bastante, y ahora vuelvo a hacerlo. El tema del gatillo fácil es fundamental,
Por eso yo exhorto a que todas las denuncias de gatillo fácil sean enviadas a la prensa nuestra y de toda la izquierda. Es decir, tendríamos que hacer un pacto en toda la izquierda de dedicar una parte de nuestras prensas a denunciar el gatillo fácil para transformarlo en una cruzada descomunal. Jorge, bueno, aprovechamos también a todos los compañeros y compañeras aquí presentes este próximo 24 de marzo, a 45 años de la última dictadura militar, a movilizar este día miércoles. La cita es a las 14 horas en Congreso y va a ser la movilización hasta Plaza de Mayo. Para terminar, una de las últimas preguntas, hay varias preguntas, creo que estaríamos muchas horas, pero bueno, es en relación a qué pensás acerca de los presos políticos. Creo que ahí justo nombraste la situación de Delía. Mirá, creo que voy a hacer una síntesis. Yo ya escribí sobre esto. En el régimen que vivimos, los delitos que cometen los sectores gobernantes nunca son castigados. Te lo vieron a Menem. Menem se murió sin haber ido a la cárcel por haber volado el Río Tercero, fabricaciones militares. Es una locura. Argentina es garante de la paz entre Ecuador y Perú por un viejo problema de frontera. Bueno, este hizo contrabando de armas a favor de Ecuador. Perdón, Ecuador y Perú dije. Sí, Ecuador y Perú. Argentina es garante. El país garante con Menem armó a Ecuador contra Perú. No fue preso. Entonces, ¿qué es un preso político? Es el tipo del régimen que va preso por un delito que cometió. Ese es un preso político. Porque normalmente no va preso. No sé si se entiende. Los kirchneristas dicen, no, es un preso político. ¿Pero por qué? Porque a él lo condenaron y a todos los demás no. En realidad si metemos en cárcel a todos los demás, este deja de ser un preso político. Por eso los kirchneristas están indignados. ¿Cómo es esto de que Macri robó tanto, no está preso? Que Alcaterra robó tanto, no está preso. Menem no está preso, Menem no está preso además porque votaba con el kirchnerismo en el Senado. Entonces un preso político del régimen es alguien que cometió un delito, pero que a diferencia de sus pares, no quedó libre. ¿Cómo quedan libres en otros casos? Apelan, los jueces se estiran y un día la causa prescribe. ¿No es cierto? Y entonces Boudou dice, ¿y a mí por qué no me dan ese derecho de apelar, alargar y que un día prescriba? Soy un preso político. Espero que hayan entendido esto. Así que nosotros no defendemos a nadie. Tomemos el caso de Lula. A Lula el juez Moro no le ha podido probar los delitos que le imputa. Por lo tanto, si no le prueba los delitos, no lo puede meter preso. Ahora, Lula, como presidente, presidió los mayores afanos de la historia de Brasil bajo la conducción del PT. Políticamente está condenado para nosotros. Odebrecht, Lula fue un agente de comercial de Odebrecht. Lula lo metió en todos los países de Odebrecht. Pero claro, si no le prueban un delito personal a Lula,
No lo van a poder condenar. O nosotros vamos a estar en contra de que lo condenen. Políticamente, y esto no lo digo acá, yo he participado de mesas redondas en la Universidad de San Pablo con dirigentes del PT. Los dirigentes que yo conozco del PT son casi amigos míos, por andanzas políticas que hemos tenido. Y yo les digo, no, ustedes son los chorros. Algunos de ellos efectivamente nunca van a ser chorros, porque ellos no. Pero digo, los dirigentes de tu partido. Por ejemplo, hay uno que fue ministro de Economía y en una época había sido trotskista de una corriente internacional rival de la nuestra, que, dicho sea de paso, también nos expulsó. Tuvimos un choque muy grande. Se robó todo. Está condenado. Y era el ministro de Economía. ¿Se entiende? Entonces, estas maniobras raras de, no, que acá hay una guerra judicial y todo lo más es un invento. Acá hay una guerra judicial en el sentido de meter en cana al delincuente políticamente adversario y de mantener libre al delincuente mío. Entonces los macristas quieren que sus delincuentes queden libres o no sean condenados y los kirchneristas quieren que los delincuentes de ellos no. Si ocurre que algunos son condenados y los otros no, dicen guerra judicial. Lo cierto es que todo esto, por eso yo en la charla, en un momento determinado me interrumpí y les dije sobre el papel crucial de la Corte Suprema y de todo el Poder Judicial en la dictadura militar. Eso no se lo recuerda a nadie. Cristina Kirchner nunca se la escuché decir, pero ustedes apoyaron el golpe. Porque eso sería un... Y que lo demuestre, ustedes, quiero decir, el conjunto del Poder Judicial. Eso llevaría a desmantelar todo este Poder Judicial. Todo lo que está ligado a la dictadura tiene que ser desmantelado. Bueno, esa es mi respuesta. Y si hay muchas más, pero no me la van a hacer, no sé, que disfruten del resto de la noche. Y vengan a la columna del Partido Obrero Tendencia en la marcha del 24 de marzo. Bueno, Jorge, muchas gracias por tu exposición. Agradecemos a todos los que se han conectado para ver esta charla y como dijiste, los esperamos este próximo 24 de marzo.